Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en la cual estáis viendo esto. Yo soy Sergio Salazar Latorre. Esto es una nueva sección, además que espero que guste y tal, que es Lidia y el arte, dedicado a mi madre, a la cual quiero mucho, por supuesto, y tal. Y está inspirada en los estudios de Gemma MG, mi reina, mi musa, mi inspiración. Así que sin ella yo no sabría nada de esto. Bueno, pues vayamos allá. He estado haciendo un estudio, ya me conocéis, un estudio muy amplio, y creo bueno, vamos a hacer todo sea que a lo mejor y tal no me equivoque en alguna que otra cosa y tal, pero no creo y tal, porque, bueno, todo puede ser posible y todo es enlazable. Vamos a irnos a la pantalla completa porque vamos a ver este cuadro. Yo he de confesar que son paleto y tal, y bueno, sí me ha parecido siempre muy bonito y tal, pero nunca hubiera imaginado y tal, y hasta escuchar el estudio de Gema MG, nunca hubiera imaginado justamente todo lo que se encerraba en él, ¿vale? Bueno, pues vayamos allá. Este cuadro tiene muchas visualizaciones. Es el cuadro de las lanzas o la rendición de Breda de Velázquez, ¿vale? Como podéis ver, está dividido en dos partes. Por aquí están bueno, antes de nada que era Breda, ¿vale? En un sitio estratégico justamente de o sea, de Flandes, ¿no? De la guerra de Flandes, en el cual y todo eso pues se sublevó, y el rey Felipe IV mandó a Spinola, que veis justamente aquí, mandó a Spinola a recuperarlo, y efectivamente la recuperó. De ahí viene la rendición de Breda. Ahora vayamos a ver partes identificativas de los vencidos y de los vencedores, ¿vale? Los vencidos, sus lanzas son pocas y están prácticamente, no sé, desacompasadas, no sé, están en estado caótico, ¿no? En comparación con las lanzas de los vencidos, o sea, de los vencedores, que del ejército de Spinola, que era justamente, pues, precisamente liderado por Spinola, que están en perfecto orden, ¿vale? Son muchas más, ¿vale? Con eso están diciendo que era un mayor número, ¿no? Por otra parte, fijaros muy bien que en ninguna parte se va a mostrar lo que es acciones de guerra, ¿no? O de violencia, ¿no? De hecho, la parte central del cuadro nos la muestra aquí, ¿vale? Donde el gobernador de Breda entrega lo que es la llave, ¿vale? A Spinola. El protocolo en aquella época y tal era hincar la rodilla en el suelo, ¿vale? Para justamente permitir que mostrar lo que es esa humillación de hincar la rodilla en el suelo para rendir pleitesía a lo que es el vencedor, ¿no? Pero Spinola le detiene con un gesto casi de ternura, ¿no? Indicando que no es necesario. Parece que está diciendo no es necesario. Si yo voy a cuidar de ti, hombre, tú no te preocupes, de tú a tú. Entonces, justamente ese preciso instante de tener esa hincada de rodilla en el suelo a la hora de entregar la llave era parte de lo que es esa política del reino de Felipe IV para con los vencidos, ¿no? Parecía una tontería, ¿no? Pero los vencidos debían de ser respetados y deberían de ser tolerados, ¿no? O sea, una conducta tolerante y respetuosa. Con eso pretendían, en cierto modo, también, pues, imagino que mitigar siempre, si quien te invade es alguien muy violento, pues incentiva las revoluciones, ¿no? Esta gente se acababa de revolucionar, o sea que sabían sublevar, ¿no? Y claro, lógicamente con eso intentaban plasmar esa bondad del ejército español, o sea, del imperio español, ¿no?
Por otra parte, nos encontramos con que lo más importante que es la llave, si os fijáis, todos los tonos son oscuros, menos una parte de aquí que se representa con un pequeño paisaje de un ejército pasando por detrás, ¿vale? Con unas tonalidades casi pasteles, ¿vale? Mucho más claras, que incentivan que esto, ¿vale?, se viera mucho mejor, ¿vale? Es decir, realzando esta parte de aquí, ¿vale? Por otra parte, se ve que es de guerra porque Velázquez pone la guerra, ¿vale? Se ven los vencidos y los vencedores, ¿vale? Vamos al escenario del fondo. El escenario del fondo y tal nos habla, lo que no sé yo si esto es, no, parece un ángel, pero no es un ángel. Nos habla del humo, que nos indica lo que es un paisaje de guerra, ¿no?, y de muerte, ¿no? Sin embargo, y todo eso, la única acción de la sangre que hay es en la camisa de uno de los vencidos, donde parece, incluso hasta se podría decir que tiene forma de flores, ¿no? Porque fijaros, una flor con un pétalo, etcétera, hasta para eso y tal lo suaviza, ¿vale? Lo importante no era decir que había sido digamos, una guerra sangrienta, sino que era una guerra, y todo eso era mitigar eso y no sé, afianzar un poquito más esa nobleza que tenemos ahí. Bueno, vayamos un poquito más allá y todo eso. El 4 se expuso justamente, bueno, esto que os acabo de contar también fue reflejado por, a ver si lo puedo poner por aquí, por Góngora, ¿vale? Quien retrató, a ver si puedo poner aquí, lanzas, no sé qué y tal, meninas, aquí, yo creo que va a ser aquí. Vale, vamos a venirnos por aquí. Y fue por Calderón, no Góngora, sino Calderón, ¿vale? Calderón de la Barca, es que se me ha ido Góngora, Calderón, fue Calderón. Calderón de la Barca y tal lo reflejó en el trama El sitio de Breda, ¿vale? De 1625, ¿vale? Que describe el mismo actor que representa el 4, ¿vale? En términos muy parecidos. Estos son comentarios del Museo del Prado. Quiero que os fijéis en Calderón, ¿vale? Porque esta es la parte. Fijaros en Calderón, yo creo que pincháis más o menos, os hacéis una idea en este grabado. Tener en cuenta que los grabados de Aguafuerte eran bastante curiosos, ¿no? Desentonaban un poquito de la verdad, de la realidad. Pero este grabado de Góngora, ¿vale? Y Góngora, tenemos a Góngora y tenemos a Góngora, justamente retratado por Velázquez, que por cierto es este. Se retrata a sí mismo, ¿vale? El gran Velázquez justamente aquí. Góngora observando, ¿vale?, esa acción que luego reflejaría en esa obra, ¿vale? Con una expresión de casi estoy memorizando este instante, el espíritu de este instante para mostrarlo en mi obra. Y al lado tenemos a Velázquez, ¿vale? Velázquez, tengo dudas, ¿vale? Yo luego os aclararé un poco las dudas de los personajes que hay. Pero como podéis ver, Spinola ejerce con un galardón, no sé cómo lo llaman esto, una banda de honor, ¿no? La misma con la que se refleja el propio Velázquez en el cuadro, ¿vale? Antes de explicaros algunos personajes más, ¿vale?, os preguntaré que cuántos caballos hay en la escena, ¿vale? Y diréis, hay dos, uno aquí y otro aquí. Es el mismo caballo. Es el mismo caballo. De hecho, es el caballo de Felipe IV. Para ello, para que me podáis creer, vamos a motivar un poquito esto y vamos a ver que directamente ese caballo tiene un mechón, está mirando hacia allá, y el otro caballo está mirando hacia allá. La montura, como podéis observar, es exactamente la misma, esta montura que esta montura de aquí, ¿vale? El penacho está hacia ese lado de ahí, con lo cual está volcado a este lado de aquí.
Incluso podríamos decir que tiene como unos pelillos ahí arriba, que son los pelillos que tiene aquí. Quedaros con esta parte de aquí y esa mancha blanca, ¿vale? En la frente y en el hocico, ¿vale? Que posiblemente aquí no se pueda ver muy bien, ¿vale? Pero es esto. En cierto modo, luego vais a ver que, bueno, la cola y todo eso está bastante claro, pero quiero que os fijéis en esto. Las patas son de un color blanco y tienen como unas connotaciones negras, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque este era el caballo de Carlos, perdón, de Carlos de Felipe IV, ¿no? Vale, Felipe IV, vale. Estupendo, que estamos ahí muy contacto. Ya sabéis que estoy haciendo un esfuerzo muy grande, pues yo los nombres no nos llevamos muy bien, ¿vale? Quisiera que pues, viéramos otro de los cuatros, quedaros con la forma del caballo, ¿vale? Y quisiera que viéramos este otro cuatro, Felipe IV a caballo. Increíble, ¿verdad? Felipe IV a caballo, donde tenemos el mismo caballo que nos encontramos aquí, que es precisamente el mismo que hay aquí, ¿vale? Con una mancha blanca, la mancha blanca, justamente el mechón de cabello, el mechón, esto girado hacia ese lado de ahí, el penacho girado a ese lado de ahí, tal como muestra aquí, y tal como se muestra aquí, también girado para el otro lado, ¿vale? Como podéis observar. Más cosas, las patas son totalmente blancas con unas manchitas negras en las patas de atrás, como podéis observar. Y podemos observar que son blancas con unas manchitas negras en la parte de atrás. La verdad es que es increíble. Entonces vais a preguntaros si este es el caballo de Carlos IV. ¿Dónde estaba Carlos IV? Aquí a lo mejor no le podemos ver muy bien que digamos, pero bueno, en realidad Carlos IV está al lado de su caballo, ¿vale? Desentona un poquito, ¿vale? Desentona un poquito con todos los demás atuendos que hay y todo eso. Tener en cuenta que esto es muy importante, todos los demás atuendos. Y hay un personaje aquí que es Carlos IV. Podéis decir, bueno, es que no y tal. Sí, es Carlos IV y tal, porque de hecho y tal, si empezamos a buscar, vamos a intentar buscar en justamente donde estoy aquí, vale, aquí. Vamos a buscar aquí Carlos IV. Carlos IV. A ver si somos capaces de ver. Vamos a ver que hay por ahí algunos retratos. Carlos IV. Vamos a ver de Velázquez. Tiene que haber alguno de Velázquez. Pero bueno, que es él. O sea que no hay ningún problema. No, la verdad es que los únicos que tenemos es Velázquez de exposición y tal. Y Carlos IV no. Nos quedamos con la fotografía, bueno, podemos escoger pero ese es otro, ese Felipe, ese no es Carlos. Vale, pues nos quedamos con la fotografía que tenemos aquí. Esta es quizás un poco más joven, ¿vale? Un poco más joven. E intenta indicar el rey. Porque fijaros que está apartado del resto. No hay ningún otro personaje, ¿vale? Separado, solamente separa al rey, ¿vale? Al lado de su caballo. Estos tiene unas menciones aquí, ¿vale? Una pequeña mención que a saber lo que quiere decir, que si nos vamos aquí podemos observar, no sé dónde estaba esa mención, creo que estaría, no sé, me parece que estaba por ahí, una mención que había por ahí o me lo he imaginado. Bueno, el caso es que este es el caballo de Carlos IV, que es el mismo que hay aquí. Es como si se estuvieran mirando en un espejo, pero un espejo especial. Un espejo especial. Ahora os explico la dinámica que le da Velázquez justamente a ese espejo, ¿vale? Y tenemos ahí al rey.
¿de acuerdo? Como diciendo el rey está en las victorias y con los ejércitos, ¿no? Spinola, Góngora, Felipe, tenemos aquí a Velázquez y a Felipe IV. Bien, vayamos para allá. Vamos a ver que, y aquí ya entra ya la imaginación, ¿vale? Porque yo creo que sería un acto de imaginación bastante fuerte, ¿no? Y ahí ya reclamo a los especialistas y tal para que me corrijan si me equivoco, aunque es hecho con la mejor intención. Veamos a ver, tenemos aquí justamente un personaje, tenemos varios personajes que miran de frente. Esto se muestra, se expone en lo que es el salón, a ver si lo puedo poner por aquí, que muestre en el salón de reinos, ¿vale? Justamente en el salón de reinos, que era el salón de reinos, era pues eso, un salón grande y tal, que fue el eje representativo del antiguo Palacio del Buen Retiro de Madrid. Eran como exposiciones, ¿no? Entonces cada pintor exponía sus cuadros y esas exposiciones eran visitadas por la nobleza, ¿no? Con lo cual para los pintores eso era muy importante. Tener en cuenta que Velázquez había sido nombrado, pues había eclipsado a 3 grandes pintores, ¿vale? 2 de ellos, y tal, no sé si el tercero también, pero 2 de ellos eran de la escuela italiana, ¿no? Quienes se opusieron en todo momento a ese mandato de pintor de cámara, ¿no? Velázquez eclipsó a 2 de ellos. Uno de ellos era Vicente Carducho, que quiero que veáis aquí. Creo que esto es un retrato de Vicente Carducho, ¿vale? En alguna parte me dice que no, que como no me pone eso, dice retrato de Vicente Carducho. Quiero que os observéis muy bien lo que es esa cara. Vale, tengo aquí otro retrato de Vicente Carducho y yo creo que se ve claramente, esos ojos son bastante característicos, ¿no? Bien, vamos a quedarnos con esos ojos, ¿vale? Con esa cara y vamos a venir aquí a ver si lo puedo poner un poco más grande. Ahí estás, con esa cara. Aquí se ve un poquito mejor, ¿vale? Con esta cara, esos ojos son muy característicos, ¿vale? Ahora volvamos aquí. Fijaros que aquí, en la parte de los perdedores, tenemos unos ojos muy característicos y una cara muy característica que es esa. Si volvemos aquí, vemos que el parecido es prácticamente asombroso. Así que este podría ser Vicente Carducho. ¿Vale? Se dice, yo creo que lo es. Este otro, ¿vale? Que no se sabe quién es porque es anónimo y os voy a contar por cuál sería su segundo rival, ¿vale? Su segundo rival era el pintor italiano, ¿vale? Angelo Nardi, ¿vale? Angelo Nardi podría ser este. De hecho, este podría ser el único autorretrato que tengamos, el único retrato que tenemos de Angelo Nardi. Segunda persona que salió perdiendo en cuanto a que fue eclipsada por justamente Velázquez, aunque no lo sabemos, todo lo estamos haciendo por lógica pura y dura, ¿vale? Ya que se preocupa de que se vea este personaje mirando de frente, los personajes importantes miran de frente, ¿vale? Y utiliza esta parte de aquí, ¿vale? Que podéis observar que bueno, en realidad estaría como un poco modificado, ¿no? Pero forma parte de la sombra, como podéis observar, forma parte de la sombra de la cabeza de este personaje, pero también forma parte de justamente el pelo del personaje. Y este sería Carducho, ¿vale? Gran rival. Ahora a continuación este sería lo que es Angelo Nardi, posiblemente fuera Angelo Nardi, ¿vale? Y luego tenemos otro más que fue el tercero que salió muy perdiendo, ¿vale?
Ya esto son elucubraciones, ¿vale? Mías y tal, y de pura lógica, que sería posiblemente este personaje, ¿vale? Que hay otro personaje aquí que está muy oculto, que tengo mis sospechas, ¿no? Pero que está muy oculto, que podría tratarse de, creo que es Rembrandt, podría ser, aunque es muy poco probable, ¿vale? Pero es que Rembrandt, esa nariz, como llamo yo, esa nariz de patata es muy, muy identificativa, teniendo en cuenta que todas las demás narices eran bastante afinadas, ¿no? Y como podéis ver, resulta un poco extraño, ¿no? Colocar una nariz tan significativa como era la nariz de Rembrandt. ¿Y qué hace Rembrandt aquí? Porque en realidad y tal no se habían conocido, compartían algunas cosas, ¿no? Y habían coincidido en alguna exposición, ¿vale? Pero no se llegaron a conocer. ¿Qué está haciendo aquí en el lado de los vencidos? No sé, a lo mejor la mano os lo puede llegar a decir, ¿no? Como si intentara darle calma, ¿vale? Intentara implorarle un poco la calma. Lo que pasa es que se pone aquí casi de incógnito para que no se le distinga muy bien. Pero bueno, según esta teoría, esto podría ser cierto. Eugenio Cases sería este personaje de aquí. ¿Y por qué este si no mira de frente? Pues podría ser este por una sencilla razón. Los únicos dos personajes de todo el 4 que van de blanco son este personaje de aquí y no tan blanco Felipe IV. Todos los demás estarían ahí. Pero es que hay otro aquí que nos extraña, ¿no? Es un personaje que nos extraña. Este de aquí, ¿quién puede ser? Porque debía de ser algo interesante, porque está mirando de cara, ni siquiera justamente, ni siquiera y todo eso lo tengo que decir. Le digo siempre Góngora, no sé si lo voy a decir bien y tal. Es Calderón de la Barca, ¿vale? Ni siquiera Calderón de la Barca nos mira de frente, ¿vale? Porque él está obsesionado con retratar esa imagen para su obra. Pero este personaje de aquí, ¿quién es? Yo tengo dos candidatos, ¿vale? Dos candidatos además bastante interesantes. Uno de los candidatos podría ser justamente el Greco, ¿vale? Digo que podría ser el Greco porque bueno, esto es un retrato pintado por él, entonces el parecido que podría tener el Greco con este personaje, pues tengamos en cuenta que él estiraba las caras y encogemos esto un poquito, ¿vale? Pues podría ser perfectamente, teniendo en cuenta que se especula que el Greco podría haber sido un maestro, uno de los primeros maestros de Velázquez, ¿vale? También, por otra parte, podría tratarse de Pacheco, ¿vale? De Francisco Pacheco, ¿vale? Uno de sus... no sé si llegó a ser su suegro y tal, creo que sí, vamos a ponerlo por aquí, que podría tratarse de Pacheco, vemos, no sé, no le veo yo mucho parecido y tal, pero podría tratarse, me oriento más a que fuera como el Greco. Digamos que por la proximidad podría tratarse de Pacheco, ¿no? Pero podría ser también que Pacheco estuviera por ahí escondido, ¿no? El hecho es que trazaría una línea, ¿vale? Una línea además bastante impresionante, teniendo en cuenta que aquí tenemos a otra banda, ¿no? Trazaría una línea bastante interesante donde directamente esta banda pasaría alrededor de todos ellos, ¿no? Y todas ellas, esa banda circundaría justamente en la esquina de la bandera donde se forma un curioso triángulo indicando que este sería lo que se ríe. El detalle de la firma, ¿vale?
un detalle de la firma. Ya os digo que esta última parte es una parte que es poco probable, ¿vale? Es un detalle poco probable y tal, pero bueno, me causó mucho interés y le vi un cierto parecido a este, y ya por consecuencias, aunque no existen fotografías de Angelo Nardi ni de Eugenio Casses, ¿vale? Yo intento, no sé, intuyo que o bien es este, ¿vale? Que estuvieran los tres juntos, o bien es este dando la espalda, o bien es este o es otro más. Pero bueno, ya os comento que pudiera ser que hubiera puesto a los tres, o que este fuera Angelo Casses, que son los tres que salieron perdiendo, los tres ahí en pequeño complot, ¿vale? Y que hubiera un cuarto más, ¿no? Que bueno, el caso es que los puso a los tres juntitos, ¿vale? O bien estos dos y luego este, o bien directamente estos tres de aquí. Me extraña mucho el detalle de la mano, ¿no? Como diciendo, vale, de acuerdo, pero ojito, vale, de acuerdo, te haré caso, pero no sé, este detalle de la mano, no sé, es un poco delator, ¿no? Luego también, y todo eso, comentar que muchos de los personajes que exponían en el Salón de Reinos, ¿vale? Eran visitados por grandes, por la nobleza, con lo cual tendrían que saber exactamente de quién eran sus obras, ¿no? Y efectivamente sus obras eran firmadas, y con sus firmas a veces eran bastante visibles, ¿no? Ocupaban gran parte del cuadro en algunos casos. Tenían que saber de quién eran por si querían encargar un cuadro a alguien, era como su tarjeta de visita, ¿no? Sin embargo, Velázquez, que está retratado aquí, además está triunfal, ¿no? Está autorretratado aquí, ¿vale? Decide que para qué, que creo que acaba de ser nombrado pintor de cámara, o es pintor de cámara, tiene un gran reconocimiento que eclipsa a sus tres oponentes, sus tres rivales, ¿no? Y dice, ¿para qué voy a poner mi nombre si todo el mundo sabe que soy el mejor? Porque él era así, ¿no? Así que, ¿qué hace? Dice, mira, vosotros firmar vuestros cuadros porque no os conoce nadie, pero yo en el lado de la firma voy a poner un papelito porque no es necesario, como diciendo que no necesito firmar, voy a tapar mi firma con este papel pintado, ¿no? Porque todo el mundo va a saber que es un Velázquez sin yo firmar. Y así fue, todo el mundo sabía, esto es un Velázquez. ¿Dónde está la firma aquí? Esto es un Velázquez. Solamente Velázquez tendría lo que hay que tener para coger y tapar la firma con ese papelito. Como algo arriesgado, y efectivamente Velázquez y todo eso tiene un estilo muy particular de pintar. Sus cosas eran así, está claro que con estos pequeños detalles, ¿vale? Hombre, podrían haberse quejado, haber dicho, nos han puesto ahí, esto es una ofensa, nos han puesto en el lado de los perdedores y tal, pero tener en cuenta la jugada maestra que se planteó. Rey Felipe IV mira de frente también hacia nosotros, con lo cual es otro personaje importante. Y bueno, pues esto sería todo. Un fortísimo abrazo y nos vemos. Hasta la vista. Vamos a ver si podemos. Ahí está.